Muy buenas tardes, amigos, amigas de Alex Comunica, y seguimos aquí, en directo. Siguiendo hablando de temas, ya lo decía hoy en el programa, este es un especial de salud. Y ahora, obviamente, vamos a hablar de los mecanismos de autosanación que llevamos incorporados de serie. Este viene de fábrica. Todos hemos oído hablar del efecto placebo. Al igual que puede existir el efecto nocebo, existe el efecto placebo. Pero el problema es que la comunidad científica o médica a veces habla del efecto placebo como quitándole importancia, ¿no? Cuando es la clave de todo, porque ahí está el secreto de lo que llamamos autosanación, que a veces se manifiesta en fenómenos que a uno le asombran, ¿no? Como las remisiones espontáneas de enfermedad, etcétera, etcétera. Para ello, hemos invitado a nuestro especialista, mentor en autosanación y conferenciante, Tito Figueroa, que ya está con nosotros aquí en Alex Comunica. Tito, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien, solo que si estoy despeinado es porque estaba haciendo la dinámica de ejercicios y bueno, me acaloré un poco, lo disfruté muchísimo y lo único que no me gustó fue la parte del supositorio. A mí tampoco. Esa parte Esa no. parte Entonces no. yo voy a practicar en casa los 2 primeros ejercicios, el tercero lo voy Pero a... con supositorios no. No, ese no, Con ese supositorios lo no. voy a dejar. Bueno, tú tienes la suerte de haberte despeinado, yo, ¿qué le vamos a hacer? Aquí Sí. no se No, tú puede tienes la despeinar ya. suerte de que no te despeinas. De que no me despeino, es que es ¿Ves? verdad, eso es verdad. Tito, hablamos del efecto placebo como habilidad adquirida, ¿no? Empezamos hablando de esto en el programa. Sí. ¿Qué tienen en común el efecto placebo y las remisiones espontáneas de una enfermedad? Sí, cuando hablamos de efecto placebo como habilidad autoadquirida o habilidad adquirida, para mi modo de ver las cosas, es una manera de reivindicar el efecto placebo, porque tal cual como tú lo decías, se le da un trato como despreciándolo, como peyorativo, como, no, pero eso es placebo, como si eso no fuera relevante. Y lo que tienen en común las remisiones espontáneas de enfermedades, que son estas desapariciones misteriosas de enfermedades sin que haya obrado una medicación de por medio o una cirugía, y esto viene precisamente ratificado por la propia medicina, cuando dentro de la medicina convencional no se está haciendo nada por un paciente, bien sea porque está, por ejemplo, en paliativos sistémicos o porque no tienen un tratamiento para cierta enfermedad y de pronto este paciente ha recobrado su salud de manera intempestiva, inesperada, misteriosa, intrigante, pues los médicos califican eso como remisión espontánea de la enfermedad. Espontánea porque se fue espontáneamente y sin la mediación de una medicación, ¿verdad? Entonces, el efecto placebo, que sabemos que ante la expectativa de una sanación, es decir, con un grado de sugestión, que ya vamos a tocar el tema, la persona pues se está tomando un medicamento que no es medicamento, pero la persona confía que lo es y ha habido cierto componente de persuasión de parte del especialista, del médico, etcétera. La persona confía en su médico, confía en el fármaco, se lo está tomando o es otro tipo de tratamiento, porque también se ha hecho, por ejemplo, con incisiones a nivel de rodillas, personas que tienen osteoartritis y tal, y han sido impactantes los resultados, o cualquier otra dinámica de sanación, la persona confía en eso y se ha curado. Y dice, bueno, pero si no hubo una medicación de por medio. Entonces aquí llegamos al tema. ¿Qué tienen en común? Las remisiones espontáneas de enfermedades y el efecto placebo, que en ninguna de las dos, en ninguno de estos dos fenómenos ha obrado una medicación de por medio, no porque no estemos de acuerdo con la medicación, cada quien tiene que llevar adelante su tratamiento. Pero en estos casos, particularmente, pues no ha habido una medicación. Y si no fue la medicación, Alex, entonces, ¿quién fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Evidentemente que aquí tenemos que otorgarle todo el mérito a ese poder inherente al cuerpo, esa capacidad autocurativa, autorreguladora que tiene nuestro organismo, como decías tú, que viene de fábrica, ¿no? Y muchas veces nos cuesta creerlo, pero si nos ponemos a pensar a conciencia y decimos, wow, pero esta inteligencia subyacente primordial fue capaz de crear estos riñones, también tendrá la capacidad de repararlos, porque más difícil es crearlos desde cero, con toda esa complejidad de ingeniería genética y biológica que implica, ¿no? Lo mismo, si fue capaz de crear este ultra sofisticado cerebro, pues también podrá repararlo. Si fue capaz de crear a partir de ese proceso extraordinario que conocemos como mitosis celular, a partir de células, tejidos, órganos,
etcétera, pues también tendrá la capacidad de influir de alguna manera en esa génesis de estas células. Además, cuando hablamos que el cuerpo tiene células madre, por ejemplo, como las mesenquimales, que tienen una capacidad de diferenciarse enorme y convertirse prácticamente en cualquier célula, todo eso nos está diciendo, nos está gritando de forma contundente que el cuerpo tiene un potencial autorregulador, autocurativo, está allí. Que no es muy tomado en cuenta, también se entiende, porque digamos quien se ocupa de nuestra salud es una industria y ellos no es que sean malos, es que simplemente están enfocados en ser ellos quienes propongan el tratamiento, quienes propongan la solución. No están muy interesados en que seas tú quien la consiga, porque a la única persona que favoreces tú cuando estás muy sano es a ti y a quienes te quieren, pero no a las industrias. No les sirves a ciertas industrias si estás muy sano o muy sana, tú que estás en tu casa, ¿no? Entonces, pues, ¿qué tienen en común este par de fenómenos? Que nos están hablando, nos están mostrando fehacientemente que el cuerpo tiene inmensas capacidades de autocuración y, repito, no nos debe extrañar porque esta inteligencia primordial, esta inteligencia inmanente fue capaz de crear toda esta prodigiosa obra de ingeniería biológica, así que no sería tan extraño. ¿Cómo promover la puesta en marcha de esto? Es un desafío que en algunos sectores de la ciencia independiente se está llevando adelante. Esa es la clave, ¿no? Yo creo que el avance de la medicina pasa por aquí. ¿Cómo precisamente favorecer esa autosanación, esos mecanismos de autosanación? El problema es que si la ciencia está al servicio de una industria cuyos intereses no van en función de descubrir cómo tú te puedes curar, sino cómo yo puedo crearte sintéticamente en mi laboratorio esa solución, entonces esta industria simplemente no va a poner dinero, que son millones de dólares, en la investigación. ¿Quiénes lo hacen, Alex? La ciencia independiente, la ciencia que no tiene conflictos de intereses, la ciencia que realmente está buscando el porvenir y el bienestar de la humanidad. El problema es que esta parte de la ciencia no tiene mucho dinero, porque no está una industria secundándolo, y por otra parte tampoco tienen el acceso a los medios de comunicación más importantes, a esas revistas científicas, a estas publicaciones, y menos que menos son tomados en cuenta por las organizaciones que van a consensuar si tu tratamiento es válido o no. Entonces pueden estar trabajando hace 30, 40, 50 años, como por ejemplo la teoría genética de ondas del lenguaje, que tiene más de 30 años, y este sector de la ciencia, que está financiado por una industria, hace caso omiso de lo que tú estás haciendo desde tu propuesta independiente. ¿Ves? Simplemente no nos interesa en este momento. Los que están aquí se defienden porque tú de alguna forma eres competencia. Dicen, pero es que eso no tiene todavía la suficiente evidencia científica, no tenemos estudios concluyentes. Los que están aquí dicen, sí, pero es que no te has dignado a estudiar lo que yo te estoy mostrando. Tenemos estudios revisados por pares, tenemos rigurosidad a nivel científico, pero tú no estás tomando en cuenta lo que estamos haciendo. Y este dice, sí, lo haremos, pero con el tiempo, todavía estamos enfocados en eso. Entonces, nosotros los individuos estamos atrapados entre estas dos instancias, una instancia muy poderosa financiada por una industria que no está muy interesada en que nosotros aprendamos a promover nuestros propios mecanismos de autorreparación, y tenemos por otra parte a una ciencia sin conflicto de intereses que busca el bienestar del ser humano, pero casi no es tomada en cuenta y, lo peor, muchas veces vilipendiada, muchas veces acallada, censurada, Hombre, es que hay amordazada. muchos intereses, Tito. Tú imagínate que de repente descubrimos que nos podemos sanar sin necesidades de fármacos, medicamentos ni pastillas. Claro, mira, te voy a dar un ejemplo, y esto lo puede constatar cualquiera. Hay dos estudios que se realizaron en la Clínica Mayo, ¿ok? En grupos importantes de personas con artritis muy avanzada, ¿no? Artritis reumatoide. A estas personas simplemente, no estoy hablando ni siquiera del ámbito que yo manejo, que son las remisiones espontáneas y eso, no. Estos son estudios que se pueden indagar y se van a encontrar en PubMed. Estos dos estudios utilizaron el colágeno tipo 2 para ayudar a reparar los cartílagos, etcétera, de estas personas que tenían estas lesiones, evidentemente por esta enfermedad autoinmune que ataca las fibras sinoviales de las articulaciones, etcétera, ¿no? Y resulta que, bueno, ahí está todo bien explicado, lograron que más del 90% de las personas que se sometieron a esto
a estos tratamientos con este colágeno tipo 2, que también se consigue, por ejemplo, en la gelatina esta que es neutra, que no tiene color, que es ecológica, esa que se disuelve fácilmente en cualquier infusión. Ahí también tienes colágeno tipo 2, en el hueso del pollo, en el caldo de huesos, tiene colágeno tipo 2. Bueno, en fin, estos dos estudios comprobaron en más de un 90% que las personas podían sanarse de artritis reumatoide. Cuando a mí me lo comenta un amigo, se llama Iago, le envío un saludo, yo quedé un poco sorprendido y fui a revisar la información y efectivamente la constaté, la conseguí. Y me impresiona. ¿Por qué impresiona? Porque fíjate, la Clínica Mayo tiene todo el prestigio del mundo. Están publicados en PubMed, ¿no? En el portal de publicaciones médicas, uno de los más importantes del mundo de medicina en Estados Unidos, ¿verdad? Ahí están publicados ambos estudios. Se pudo comprobar que con el colágeno tipo 2 se puede rectificar, se puede corregir todos los daños, las anomalías producidas por una artritis reumatoide, por los daños en las articulaciones, en sus fibras sinoviales. ¿Y por qué se sigue diciendo que la artritis no tiene cura? ¿Ves? Porque hay conflicto de intereses. Hay conflicto de intereses. Es todo un tema. Entonces me puse a investigar, ahora no recuerdo la cifra, porque yo estoy hablando de esto, lo investigué hace como 9 meses, 10 meses, algo así. Pero me puse a investigar y es que, claro, Alex, son miles de millones de dólares anuales los que produce la artritis reumatoide. Entonces, este sector de la ciencia que está financiado, siempre hago la aclaratoria con énfasis, por una industria, no está interesado en eso, porque prácticamente desde una perspectiva comercial es competencia. Entonces la salud, ya sé que esto quizás suena muy ingenuo, ¿no? Pero es un negocio. La salud es un negocio, pero por favor, es un gran negocio. El cáncer es un gran negocio, Alex. El cáncer cada año produce más dinero. ¿Por qué tú crees que Pfizer compró por 43.000 millones de dólares? Que se dice fácil, es mucho dinero, a la empresa Sigen, que es una empresa especializada en tratamientos oncogénicos. Recientemente, hace menos de un año, la compró, porque es un negocio y lo peor, y es muy triste para todos, va viento en popa. Cada año hay más cáncer. Entonces, claro que la salud es un negocio. Ante este hecho, que obviamente es una evidencia, porque no somos ingenuos y los que vemos este canal sabemos lo que hay, sí que tenemos que aprender a comprender cómo funciona este mecanismo de autosanación para depender cada vez menos de la industria y depender más de nosotros, ese poder sanador que nuestro cuerpo tiene ya de por sí, ¿no? Claro, se habla del poder de la autosugestión, las improntas neuronales. Bueno, vamos a hablar de esos dos puntos. Sí. El puente, escucha esto, entre tu mente consciente, tu mente analítica, tu mente racional, y esa respuesta biológica, esa respuesta fisiológica de tu cuerpo, ¿sabes cómo se llama ese puente, esa bisagra, Alex? ¿Cómo? Se llama sugestión. Sugestión. Lo demostramos en el efecto placebo. ¿Por qué funciona el efecto placebo? Porque hay una sugestión. Sin sugestión no funciona el placebo. ¿Ok? Entonces ahí nos damos cuenta que ante una creencia, ante una expectativa, se moviliza biológicamente, incluso epigenéticamente, toda una cantidad de mecanismos, de capacidades naturales que son capaces de rectificar procesos que se han vuelto irregulares en el cuerpo, que han perdido ese orden implicado, ¿verdad? Entonces, esa sugestión también, si te das cuenta, ha sido maltratada, ha sido vilipendiada por este sector de la ciencia oficial. Porque dice, pero eso es sugestión. ¿Y qué? Claro. Bueno. O sea, hay que reivindicar a la sugestión. ¿Qué pasa? Que si un médico, que es una autoridad, que tiene una bata blanca, que además mi saludo y mi admiración para los médicos, son personas que han estudiado con vocación, son humanistas, son personas que se han sacrificado mucho y ellos simplemente están siguiendo lo que han aprendido, los protocolos y lo que les dicta, pues, la industria a través de los visitadores médicos, etcétera, ¿no? Y ellos hacen lo mejor que pueden, y más los que trabajan, por ejemplo, en emergencias, en urgencias y tal, atendiendo casos agudos, envenenamientos, infartos, etcétera. Mi aprecio y mi valoración para todos, ¿ok? Quiero hacer una diferenciación, yo estoy hablando de la industria, del enfoque de la industria. Pero fíjate, se nos habla peyorativamente de la sugestión, ¿verdad? Pero la sugestión es la que permite a la persona ese foco, o sea, focalizarte,
que es lo mismo que decir articular todo un potencial que está inmanente en ti y gracias a que tienes una expectativa, por ejemplo, en el caso del efecto placebo, o gracias a que tienes esa credibilidad en tu profesional, en quien te recomendó, o mediante algún ritual, incluso chamánico, espiritualista, etcétera, cuando se activa esa credibilidad, ese factor certeza, eso organiza en tu cuerpo fisiológicamente toda la puesta en marcha de estos mecanismos. Entonces, la sugestión es muy poderosa. Ahora, un médico, una persona que tiene mucha credibilidad o goza de credibilidad en ti, puede activar esa sugestión. La pregunta sería, ¿cómo la activo yo mismo? Claro, Es un poco el más fenómeno de la difícil. bata blanca, ¿no? Claro, el fenómeno de la Veo a bata alguien con bata blanca blanca que me dice que no, que esto no es nada, que me voy a curar, me curo. o ese representante de esta ciencia con esa bata blanca te dice, mira, este medicamento es lo más sofisticado que se ha creado en Alemania, tiene una tasa de éxito de más 98% y estoy seguro que en tu caso es un 100% de efectividad. Tómatelo con toda la certeza porque esto te va a funcionar. Es un efecto placebo, ¿verdad? Ok, esa certeza es producto de que te has sugestionado, pero ha funcionado. En este caso, para bien. La pregunta sería, ¿cómo me sugestiono yo solito? ¿O cómo te sugestionas tú solita que estás en casa? Y aquí viene la autosugestión. La autosugestión es un poco más difícil porque no te puedes engañar, no te puedes crear esas expectativas, pero hay un factor que tú mencionaste y es esa nueva arquitectura neurológica a través de improntar circuitos neuronales. Es decir, para las personas que no están muy familiarizadas con el tema, cuando nosotros tenemos un pensamiento, una idea, y empezamos a repetir esa idea con intención, en nuestro cerebro se empiezan a crear unos circuitos sinápticos, unas interconexiones entre las neuronas a través de unas patitas que se llaman dendritas, que tienen un intercambio bioelectroquímico y eso va creando unos circuitos, ¿no? Tú te sabes la tabla de multiplicar porque improntaste neurológicamente toda esa información. Tú sabes conducir o sabes hacer toda una cantidad de automatismos porque lograste improntar neurológicamente, creaste una arquitectura neurológica en función de esa dinámica, ¿verdad? Perfecto. Para nosotros lograr autosugestionarnos, tenemos que apelar a la repetición, al factor repetición para crear estos circuitos neuronales, estas improntas neuronales. Digamos que una impronta es cuando estas conexiones sinápticas entre las neuronas se han fortalecido muchísimo, porque ellas tienen una mielina, tú sabes, ¿no? Que es este líquido gelatinoso, esta sustancia gelatinosa que recubre los nervios. Llega un momento en que prácticamente, metafóricamente se dice que se cristaliza. Es cuando ya la conexión neuronal está improntada. Es una calidad de impronta, es cuando el circuito está bien sellado, cuando está bien fuerte. Cuando un circuito que tiene una intención plena, consciente, deliberada de algo, se impronta, el cuerpo no tiene más remedio que obedecer, porque va a desencadenar procesos bioelectroquímicos, epigenéticos, psiconeuroinmunoendocrinológicos, etcétera, que son los que van a repercutir en eso que luego llamamos remisión espontánea o efecto placebo o sanación espontánea, etcétera. Entonces, quienes no tenemos la suerte de contar con el médico que quiere ayudarnos también un poquito con el efecto placebo, pues podemos autosugestionarnos a partir de la repetición. ¿Qué se puede repetir? Por ejemplo, una frase que tenga una intención, que además involucre gratitud, que involucre una implicación emocional, ¿no? Y entonces la persona, esa frase, la intención puede ser promover la puesta en marcha de algún mecanismo natural de reparación de una enfermedad autoinmune, de un, no sé, de un cáncer, lo que sea, ¿no? Igual la persona va a su médico, igual sigue sus indicaciones, pero se implica, toma un papel protagónico desde su propia participación, a ver si incluso se salva de una cirugía, que no será la primera vez. Tenemos en mis estudiantes unos cuantos que se han logrado salvar de la cirugía, no porque no quisieron ir, es porque ya no hizo falta. ¿Ok? Tengo recientemente a la señora Lucy un lupus eritematoso sistémico, remisión total. ¿Ves? Y el médico casualmente hablaba con ella y le decía, cuando ella le quiso contar lo que hizo para lograr esto, aparte de cierta alimentación que siguió, una alimentación consciente, alimentándose de una forma más sana, ¿verdad? El médico le dijo, sí, pero tú lo que hiciste fue sugestionarte. Sí, claro, se sugestionó, esa es la idea.
Ahí está el poder, como decía, es esa bisagra entre lo que tú conscientemente quieres y lo que va a movilizar toda tu bioquímica, toda tu fisiología. Entonces, hay que reivindicar al factor sugestión y en este caso la autosugestión la consigues por medio de la repetición. Eso sí, todos los días, jornadas de meditación donde estás, yo le llamo esto meditación porque es una meditación con acción sostenida, no solamente por el hecho de aquietar tu mente, sino que llegas a un estado específico mental, emocional, etcétera, y a partir de allí empiezas a imprimir y a imprimar tu intención deliberada. Y esa intención que la repites una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, con una implicación emocional, va creando estos circuitos, esta arquitectura, como te decía, en tu cerebro a partir de esa sinapsis, y eso en algún momento va a movilizar todo lo que finalmente va a tener ese impacto. Es importante el impacto emocional, por lo que me estás contando. Muy importante. Si lo haces desde la neutralidad, es muy difícil. Porque la neutralidad, o sea, una persona sugestionada no es neutra. Una persona sugestionada tiene un grado importante de entusiasmo. Sí. Tú sabes, ¿cómo se llama? El significado, ¿no? ¿Cómo se le dice? La etimología de la palabra entusiasmo, ¿no? Que viene del griego enteus, y significa estar en Dios. Estar en Dios. ¿Ves? Entonces, una persona que está entusiasmada es como si estuviese secuestrada emocionalmente por algo maravilloso, una energía muy positiva. Entonces, tienes que estar en Teus. ¿Ves? Ese es un mecanismo que va a funcionar epigenéticamente. Desde la neutralidad no va a funcionar. Es como que decir que estás frío y no estás movilizando moléculas mensajeras a partir de las emociones. Por eso, Tito, se entiende que personas que confíen, por ejemplo, en la Virgen de Lourdes, van a Lourdes y experimentan una sanación en su cuerpo. Claro. Pero por esa conexión emocional del momento que les recorre todo el cuerpo como un escalofrío. Sin ánimos de quitarle mérito a la Virgen de Lourdes o a la Virgen de Fátima o del Perpetuo Socorro. Con todo el respeto a la Virgen de Lourdes. Pero la verdad es que si lo analizas de forma racional, te das cuenta que no todos quienes van se curan. ¿Quiénes se curan? Los que van con esa certeza, los que logran ese cambio. Porque mira, por ejemplo, con respecto también al Curro Girón, en mi país Venezuela, hay una pequeña ermita que se le construyó a un torero que, bueno, que él murió en un accidente de tránsito, ¿no? Entonces ahí hay como una especie de capilla y si tú entras a esa capilla vas a ver un montón de collarines, de muletas, de gracias por el favor concedido, placas y tal, gente que han ido a rezarle y él se han curado. Pero ¿quiénes se han curado? ¿Quiénes? Los que tenían esa certeza. Allá también está el famoso santuario del doctor José Gregorio Hernández, quien en vida fue una persona, según pues, lo que narraron históricamente quienes lo conocieron, una persona muy bondadosa, muy buena y con una vocación de curar enorme. Y bueno, a él se le atribuyen muchísimos milagros, pero también, si tú vas al santuario de Isnotú, donde fue su casa natal, encontrarás a miles de personas que dicen, a mí no me curó. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Acaso José Gregorio o la Virgen son selectivos? ¿A ti sí y a ti no? No. Jesús cuando curaba, ¿qué decía? Tu fe te ha sanado. Él no se atribuía el milagro, te lo atribuía. Tu fe te ha sanado. Claro, se lo atribuía a la persona. Pero entonces esto, quizá a ti también se puede aplicar a todos. O sea, me refiero a todas las pastillas, todos los suplementos, todo lo que nos recomiendan que tomemos. Como creemos que eso que tomamos nos va a hacer un bien, nos acaba haciendo un bien, pero porque creemos a ciegas. Alex, tenemos fe. Tú y yo hemos hablado así en privado del poder de la psicomagia. Sí. ¿Ah? Sí. Si el ritual no es lo suficientemente impactante, no va a movilizar nada. No funciona. Pero si ese ritual impacta, moviliza, genera esa bisagra entre lo que tú quieres conscientemente y lo que va a pasar fisiológicamente. Ahí se explica que haya personas que tienen un problema, ¿no? Tienen un problema mental. Y los psiquiatras no saben qué hacer con ellos, los psicólogos tampoco, y al final van a un exorcista. El exorcista hace un tratamiento de shock que es muy emocional, crea un impacto y eso hace que sanen. Porque esto ha pasado, ¿eh?
Ha pasado, por supuesto. Esto ha pasado. Yo tengo una amiga mía psicóloga, obviamente no voy a decir su nombre, esto lo he explicado una vez aquí en el programa, que tiene casos que no tiene solución, incluso las ha derivado al psiquiatra, no tiene solución, y los deriva entonces a un exorcista amigo suyo. Y ahí se curan los síntomas. Se va la enfermedad mental. Probablemente hay un componente de la persona que al tener ese impacto por todo ese ritual, por esas frases de pronto en latín. en latín y en arameo y con aquella autoridad que habla y con todos estos subterfugios y artilugios y toda esta dinámica, hay un componente que probablemente va a funcionar porque no solo, porque aquí estamos hablando del aspecto bioquímico, fisiológico, biológico, etcétera, pero también hay un aspecto importante que es el vibracional. O sea, esta persona puede salir de allí con una frecuencia resonante mucho más elevada que deja de acompasarse o deja de ser resonante con estas energías que eran mucho más densas. Ahora, no me atrevo a enmarcar, así como cuando te decía, no le quiero quitar tampoco mérito a la Virgen o lo que sea, esa conexión espiritual puede darse, ¿por qué no, verdad? A lo que me refiero es que no sabemos hasta qué punto sí existan ciertas entidades energéticas que por un tema de resonancia vibracional, de frecuencia vibratoria afín, conectaron, sintonizaron con esta persona y parasitaron a esta persona. Y este tipo de rituales tienen dentro de sus mecanismos la capacidad de elevar la frecuencia vibratoria, con lo cual se pierde la sintonía. Es como que cambias, habías sintonizado una emisora, no te gusta esa emisora y ahora te vas a otro, con el dial a otra frecuencia. Y no estamos diciendo tampoco que ahora si queremos sanar una enfermedad de cualquier índole que vayamos al exorcista. No estamos hablando de eso. No. Es simplemente para que veáis el poder de la sugestión, cómo funciona. Claro. Y entender cómo se producen estos mecanismos. Y para lo malo, Alex. Y para lo malo yo tengo también. Un amigo, Leonel Courtois, él es haitiano, bueno, tengo muchos años sin saber de él, lo conocí en Venezuela, y él me contaba cómo en su país se hace mucha brujería, vudú, ¿no? De allá. Y para ellos es importante que la persona por lo menos sospeche que le están haciendo vudú. Y es decir, que si tú no sospechas ni nada, probablemente hasta no te pasa nada. Pero si un día sabes que tienes un enemigo, ese enemigo te lo ha jurado, ya empiezas a sugestionarte. Y un día abres la puerta de tu casa y en el jardín encuentras un muñeco vudú con tu nombre y unas agujas, y el impacto puede ser muy grande porque además en esa zona hay muchísimas leyendas, muchas historias, muchas anécdotas de personas que han sufrido estas brujerías, ¿no? También los aborígenes australianos tienen un famoso ritual donde ellos señalan con una especie de bastón, por decirlo así, y la persona muere. Pero claro, ellos ya tienen como esa impronta neuronal, tienen como esa certeza en ese colectivo, en ese campo morfogenético del cual habla Rupert Sheldrake, tienen ya como asumido que si alguien, en este caso como un chamán, te señala con este bastón, te vas a morir. Es una impronta neuronal creada por el colectivo, por la cultura, ¿no? El folclore. Un egregor. Hay un egregor. Sí, ¿entiendes? Entonces todo eso tiene un impacto, Alex. Para bien y para mal. Tú lo decías al principio, el efecto no sé. Claro, la cuestión sería saber cómo crear yo mismo, tú lo decías antes, ¿no? Cómo crearse uno mismo esa impronta neuronal para facilitar el mecanismo de autosanación en cualquier situación. Psicomagia es una forma. Psicomagia. ¿Ok? Solo que a veces es un poco más complicado. Yo apelo al factor repetición, a los protocolos que enseñamos en el curso que tienen que ver un poco con eso, ¿verdad? Con repetir y crear esas improntas neuronales. Por supuesto, también explicamos cómo entrar en ciertos estados de conciencia expandida para lograr cierta respuesta biológica armónica positiva. Es decir, combinamos lo mejor de Gret Braden, de Joe Dispenza, de Bruce Lipton, de Petrovich Garyayev, de Lynn McTaggart y de grandes referentes, Glenn Rain, etc. Y bueno, toda esa información está dispuesta en mi metodología, que sabes que se llama Coeficiencia Inmunológica, que siempre obsequiamos una versión, digamos, introductoria aquí en el programa, y sirve para que las personas puedan tener ese primer contacto con la información, a ver si resuenan con la misma. De hecho, os acabo de compartir el enlace en el chat por si queréis entrar y tener acceso a esta versión gratuita, que es una versión introductoria, es una introducción al método de coeficiencia inmunológica, este diplomado, que imparte el propio Tito Figueroa
Y que igualmente si lo queréis hacer el diplomado ya directamente, pues podéis entrar en titofigueroa.com para tener mucha más información y entender cómo funciona esta obra de ingeniería maravillosa que es el cuerpo humano, que ya ha venido con esos mecanismos de autosanación que son absolutamente naturales en nosotros, pero que por intereses, bueno, tampoco vamos a Sin profundizar conspirar. mucho, sin conspirar tampoco, pero que no sabemos, ¿no? Nadie nos ha explicado, nadie, excepto pues Tito Figueroa en este caso, que ha juntado pues todo ese saber como el explica muy bien de Joe Dispenza, Craig Braden, pero cosas también, porque lo que enseña Tito lo ha experimentado en Sí, él. sí. Que no es que haya hecho un curso con Bruce Lipton, un curso con Craig Braden y hago yo mi curso. No, es decir, Tito lo ha experimentado en él, tiene mucho tiempo también, muchos alumnos que No, siguen además esta tenemos evolución 120 y cronológica, tantos ya testimonios. testimonios que algunos los Sí, hemos tenido aquí en el programa, los hemos escuchado, hay un bagaje en claro. Es consultas decir, no es que algo demuestra exclusivo mío, sino que... que, Sí. demuestra que esto funciona, ¿no? Siguiendo hablando de esto precisamente, de este tema, ¿no? De que abríamos hoy el programa con Tito, efecto placebo como habilidad adquirida, hablamos de la modificación de historias. De ¿Qué es la histonas. modificación? Perdón, de histonas, perdona. Tú sabes que todo esto está relacionado con la epigenética, que es un campo de estudio de la propia biología, de la Sí. propia genética, que ha podido comprobar que nuestros genes son dinámicos, que la expresión de los genes pues va generando mediante ciertas proteínas activaciones y mecanismos en el propio cuerpo. Por lo tanto, no somos esclavos de los genes y uno de los grandes pioneros de esta información es el doctor Bruce Lipton, de quien hablamos muchísimo en mi curso. Esto, pues, ha cambiado un paradigma, porque si te das cuenta, todavía la medicina convencional te sigue preguntando en tu historial si tus padres tuvieron infartos, si tus abuelos, si murieron de cáncer, etcétera, porque todavía se sigue pensando que somos, digamos, estamos condenados a padecer las enfermedades de nuestros ancestros, cuando no necesariamente es así, y lo sabemos ahora gracias a la epigenética, que son todos estos mecanismos que son capaces de influir sobre la expresión de genes. Dentro de los mecanismos epigenéticos está la modificación de histonas. Las histonas son un grupo de proteínas. Tú sabes que el ADN es está como enrollado, ¿verdad? Una Es hélice, como ¿no? una hélice Sí. enrollada. Bueno, se enrolla en las Y histonas, las histonas. precisamente, ¿no? Yes. Entonces, hay ciertos mecanismos epigenéticos, por ejemplo, las creencias, y por eso el libro La biología de las creencias es un De Bruce mecanismo Lipton. epigenético, Sí, es sí. un precursor epigenético. Las emociones es un precursor epigenético, la alimentación es un precursor epigenético, los ejercicios es un precursor epigenético y también toda una cantidad de moléculas que se pueden crear a través de laboratorios que también son precursores epigenéticos. Van a promover la activación o la desactivación de ciertos genes, etcétera, ¿no? Entonces, la modificación de histonas tiene que ver con estas proteínas porque en virtud de la elongación de ese ADN, de esa hélice enrollada, si se elonga mucho o se aprieta mucho, puede, por ejemplo, imagínate el cuarto que tienes aquí para movilizar todas estas luces, tiene una cantidad de interruptores, ¿no? Entonces tienes ese panel con todos los interruptores. Pues los mecanismos epigenéticos equivalen a que enciendas algunos interruptores y a que apagues algunos interruptores. Estos interruptores estarían apagando ¿qué? Genes. Y los genes se valen de proteínas para accionar en el cuerpo procesos, para bien o para mal. Muchas veces, por ejemplo, si tú silencias a unos genes inmunosupresores, ¿qué estás haciendo? Estás suprimiendo, estás favoreciendo a tu sistema inmune. ¿Por qué? Porque silenciaste a genes que habían suprimido la respuesta inmunitaria. Y esto es epigenético. ¿Ves? Ahora, si tú silencias genes que eran supresores de tumores, ¿qué va a pasar? Que tu cuerpo ahora no tiene la capacidad de suprimir los tumores mediante, por ejemplo, los mecanismos proapoptóticos. ¿Por qué? Porque los genes que suprimían a los tumores mediante acciones a través de proteínas, ahora están silenciados. Y eso pudo haber tenido una relación con la modificación de histonas. Y estas histonas, a su vez, respondieron a mecanismos epigenéticos como los que acabo de nombrar. Lo mismo los grupos metilo, por ejemplo. Hay procesos que también son, digamos, biológicos, químicos,
como la metilación. La metilación del ADN, ¿no? Sí, exacto, la metilación del ADN. Se adhieren grupos metilos a cierta parte a ciertas regiones del ADN, ¿verdad? Y estos también pueden suprimir, reprimir o expresar ciertos genes. Entonces, si estás expresando genes que van a poner en marcha mecanismos de autorreparación, perfecto. Pero si estás silenciando genes protectores, va en tu contra. Por eso, la alimentación, los ejercicios, las emociones, las certezas, estas improntas neuronales, todo esto tiene una influencia epigenética. Por lo tanto, las personas que entramos en este camino tenemos muy claro que en nosotros está esa capacidad de influir epigenéticamente a nuestro ADN para generar una expresión genética que nos convenga. Es muy interesante esto porque estamos viendo que la genética sí nos marca, pero la genética se puede modificar. Ahí está. Pero para modificar la genética no hay que recurrir a terapia de células madre o otras cosas, sino que podemos modificar la genética a través de hábitos, a través del estilo de vida. Es que precisamente es lo que te acabo de explicar y has dado un ejemplo interesante. Pueden existir ciertas modificaciones epigenéticas que van a activar genes que a su vez pondrán en marcha células madre. Entonces, ¿qué vamos a lograr aquí? Un proceso regenerativo, porque estas células madre van a diferenciarse y su descendencia va a repoblar algún tipo de tejido que estuviese anómalo. Entonces, eso sería una explicación probable a una remisión espontánea de un tejido que estaba dañado y que de pronto se sanó. ¿Qué pasó ahí? Obligatoriamente hubo el reemplazo de células afectadas por células sanas. Una forma de lograr ese reemplazo a través de células madre pluripotenciales, embrionarias. ¿Ves? Y si estamos hablando que la epigenética tiene entre infinitas posibilidades esta, la de activar mediante cierta expresión de genes la puesta en marcha de mecanismos de regeneración celular, entonces ahí encontramos una conexión. La pregunta es la de siempre, Tito. ¿Cómo? Por eso ¿Cómo hago eso? hay que, como cualquier atleta que para obtener una medalla o un reconocimiento o cualquier persona que está estudiando una carrera tiene que dedicarle investigación, estudios, etcétera, pues esto hay que hacer lo mismo, hay que involucrarse, hay que estudiar, hay que practicar. Y bueno, ahí está mi aporte. Yo lo que he hecho es simplificar toda una información que está un poco dispersa, que a veces redunda. Yo lo que he hecho es organizarla, tiene una estructura y mostrarla a las personas de una manera más friendly, sumarle mi propia experiencia al respecto y generar entre el colectivo de personas que están en ese mismo egregor, pues una fuente de energía para que cada vez más personas se entusiasmen y llegue un momento en que esto ya alcance una masa crítica y sea un proceso más natural, que ya las remisiones espontáneas sean la regla y no la excepción de la regla. Ojalá. Fíjate que, por ejemplo, personas de mi edad, nos costó mucho familiarizarnos con la tecnología, mover cosas en el ordenador, los smartphones. Sin embargo, los niños hoy en día nacen con esas habilidades. ¿Por qué? Nativos. Ya lo tienen nativo, ¿verdad? Habilidad innata. ¿Por qué? Porque ya generaciones anteriores empezaron a vincularse y a desarrollar estas habilidades y destrezas que ahora estos epigenéticamente han heredado. Porque si yo no nací con esta destreza para la tecnología, la desarrollo a lo largo de la dinámica de mi vida y luego yo tengo una descendencia, es probable que mi descendencia epigenéticamente haya desarrollado esa habilidad que yo no tuve, que yo desarrollé, pero que la heredé. ¿Ves cómo funciona esto? Y esto va de cara a la evolución. Tito habla obviamente de este curso de coeficiencia inmunológica, cuya introducción, curso introductorio, es gratuito. Lo podéis obtener en ese enlace que os he compartido también en el chat. Si queréis más información sobre el curso completo, podéis entrar también en titofigueroa.com. Ahí tenéis toda la información. Y es importante saber estas cosas, sobre todo ponerlas en práctica. A mí me gustaría saber, Tito, por ejemplo, en tu día a día, ¿qué hábitos tienes tú No, de salud? ¿Qué es lo muchísimos. que Yo haces? No estoy muy sé. conectado con eso permanentemente. Háblanos de eso, de qué prácticas, cómo es tu entrenamiento precisamente en coeficiencia inmunológica
Sí. o parte de ese entrenamiento para hacernos una idea? Aparte que no dejo de Lo investigar, de sé. aprender. Incluso ya yo pasé esa etapa de investigar la cantidad de vídeos, como llaman aquí, que uno consigue gracias a YouTube. Ya yo pasé eso. Ya yo me he ido a territorios un poco más profundos, ¿no? Porque cuando empiezas a encontrarte con teorías muy impactantes, pero que no están a la luz, tienes que escudriñar, tienes que buscar. Por ejemplo, cuando yo me he estudiado toda la teoría genética de ondas del lenguaje, eso hay que traducirlo del ruso, ¿ves? Pero hoy en día con la inteligencia artificial se me hace muy fácil. De hecho, programé un GPT, es que le subí toda la información de Petrovich Garayev, de Vladimir Poponin, de todos estos colosos, le subí toda esa información y luego me pongo a estudiar con él, ¿no? Entonces, claro, a él se vuelve mi maestro en teoría genética de ondas del lenguaje. Entonces, claro, ya yo estoy en una etapa en donde lo que se consigue normalmente por allí en infinitos vídeos de YouTube, ya yo pasé eso. Lo que sí hago cada día es potenciar en mí, o por lo menos intentar, y siempre hablo de este verbo intentar, o sea, vamos a intentarlo. Nada está garantizado porque son múltiples variables, es multifactorial, pero intentarlo. Entonces yo, si tú vieras, por ejemplo, te daría risa el ritual que yo hago para tomar agua. Yo A hago, ver, cuéntame eso. no, me da hasta vergüenza. Me da vergüenza no porque... Pues que lo diga tu mujer. Sí, mi esposa que está por aquí, un beso para ti, mi amor. Ella me ha visto, ¿no? Ella me ha visto haciendo mis rituales, delante de ella no me da vergüenza. Pero ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Independientemente de lo que yo hago, que es también un acto que podríamos llamarle psicomagia, yo lo que estoy es intentando dos cosas. Tener muy clara una intención deliberada, consciente, sostenida, intensa, tratar de enviarle esa información a esas moléculas que representan el agua, ¿ok? Y además, sugestionarme para que cuando esa agua entre en contacto con mis células, se activen mecanismos epigenéticos, mecanismos psiconeuroinmunoendocrinológicos en mi cuerpo. ¿Ves? Es decir, que independientemente de que el agua me entienda o no, se almacena o no la información, no importa. Yo estoy creando estructuras neuronales, lo hago todos los días del mundo, cada vez que tomo agua, hago mi ritual, mi cosa, me concentro y tal, que yo le hablo, ¿no? Entonces, yo empiezo a convencerme de que cuando esa agua entre en mi cuerpo, va a poner en marcha estos mecanismos epigenéticos que a través de modificación de histonas, a través de adición de grupos metilo, hipermetilación o hipometilación, etcétera, se van a expresar genes que van a activar mecanismos de autocuración, de autorregeneración, etcétera. Y yo lo intento, ¿verdad? He tenido resultados, por supuesto. ¿Qué resultados? No, bueno, yo he tenido enfermedades que ni siquiera supe que eran, pero que me las quité, pero nunca supe qué era, por ejemplo, ¿no? Y otras que ya hay alguna que ya he comentado aquí, que es la más famosa, fue la remisión espontánea de un tumor en la vejiga, pero yo he tenido otras que yo no sabía que tenía. Por ejemplo, una vez yo tenía un fuerte ardor en la zona pectoral, me dolía muchísimo el pecho, sabía que tenía que ir al médico, pero no había ido, lo estaba postergando y dije, no, yo empecé a trabajarme esto, a ver si me libro de esta. Y empecé a trabajarme de las múltiples maneras, de los múltiples protocolos que yo aplico. Llegó un momento, cuando me asusté fue porque estaba duchándome y tosí, y cuando tosí bañé la pared en sangre. Bañé, sí, literal. Ahí fue cuando me asusté, empecé a trabajar y me lo quité. Lo logré sin antibióticos. No estoy diciendo a las personas que no tomen antibióticos, estoy simplemente contándolo desde lo anecdótico. También hace años yo empecé a sentir una molestia con el cinturón de seguridad de mi coche. Todo el tiempo me estaba doliendo aquí la clavícula, ¿te acuerdas? Yo tenía una pepa ahí, tenía una pepa adherida a la clavícula. Y llegó un momento que eso me estaba molestando muchísimo y empecé a trabajármelo con autosugestión hasta que se me desapareció. No sé qué tenía ahí, no sé si era malo, si era bueno, lo cierto es que me estaba molestando mucho. Entonces, todo esto es anecdótico. Cada quien tiene que ir a su médico y seguir los consejos del especialista. Yo simplemente estoy compartiendo anecdóticamente cosas que en mí han funcionado. Que no hubiera funcionado, que pase el tiempo y eso se está empeorando, voy al médico. ¿Ves? Pero de que yo he visto resultados, e incluso muchos más, solo que no son tan relevantes, seguro. Yo pasé 3 veces por el bicho ese que tiene corona y yo no tomé nada ni tampoco
puse el brazo ni nada. Entonces, Pasaste por la monarquía 3 veces. ajá, sí, por la monarquía del bicharango. Y sí, me pilló empezandito, cuando todavía no se sabía nada de nada. Luego a la mitad, porque fui a Francia y estaba plena cuarentena y tal, y luego al final la última variante esta, que era bien molesta en la sintomatología. Pero en todo momento tranquilo. Aquí entra el efecto nocebo. Imagínate la persona al saberse contagiada, con el miedo, el psicoterror de los Sí, medios de sí. Y con todo lo que comunicación, se la decía en los cosa, todo, medios. ya se estaban sentenciando. Es el poder de la sugestión, pero que juega en Al tu contrario. contra. Pero que también igual está ratificando que hay un poder. ¿A qué llamas, Tito, consistencia y coherencia? Eso. A que de nada vale que tú, por ejemplo, todos los días medites media hora, 40 minutos, una hora, tratando de activar tus mecanismos de curación, si luego durante el día no eres capaz de sostener esa intención deliberada de promover tus mecanismos de autocuración. Necesitas tener cierta coherencia con eso, ¿no? Entonces, bien sea que estás comiendo, tienes que tratar de sugestionarte que lo que comes va a seguir movilizando y reforzando ese patrón de curación. Lo que tomes, tienes que sugestionarte que lo que tomes va a movilizar estos patrones de curación. Lo que pienses, yo lo he anclado a mi respiración, por ejemplo, a producir saliva, a un montón de anclajes de mudras, es decir, mantenerse consistentemente durante la mayor cantidad del tiempo en una respuesta curativa. Por lo menos en eso que yo llamo el puente entre lo que tú quieres conscientemente y la respuesta fisiológica, que es la sugestión, mantenerte sugestionado. Si queréis más información sobre todo lo que ofrece Tito, acceder a este curso también introductorio gratuito de coeficiencia inmunológica, curso introductorio de la coeficiencia inmunológica, toda la información en esa web que veis allí, titofigueroa.com. Y si queréis conseguir este curso, tenéis un enlace directo que os acabo de compartir también en el chat. Tito, gracias por venir a Barcelona. Gracias por pensar siempre en nosotros cuando vienes a Barcelona. Ya sabes que esta es tu casa, así que vuelve cuando quieras y a disfrutar de la vida. Gracias a ti por darme una vez más la oportunidad de hablar con tu bonita audiencia y espero que cada vez estemos más sanos y más longevos.